poco mejor. Ya, doctor Maguiña, muy buenas tardes. Queríamos, mientras nosotros sí lo escuchamos bien, con lo cual si usted nos puede ir igual contando cuál es su opinión sobre la posibilidad de regresar a una cuarentena estricta como la que teníamos anteriormente a partir de las cifras que estamos conociendo en los últimos días. Diríamos que en la primera etapa la cuarentena funcionó, lo hemos dicho, en todos los idiomas, y en la segunda etapa la cuarentena chica, lo denominado porque ya la gente no hacía caso, prácticamente no funcionó la segunda etapa. Insistir con ese tipo de cuarentena me parecía no es lo correcto, porque ya la gente tiene que trabajar, ya la gente necesita, digamos, tener dinero para sobrevivir, y no veamos espectáculos como la Victoria, Gamarra, es decir, ese tipo de aglomeraciones que contaminan más sería realmente no correcto, en mi opinión. Y el Colegio Médico ya hace 6 semanas planteó como una estrategia las cuarentenas, pero aislando en lugares donde la comunidad tiene un infectado, sean locales comunales, sean colegios que no se ocupan con alimentos. De esa manera vamos haciendo cuarentenas inteligentes y focalizadas, y junto con los cercos comunitarios, para que la comunidad vigile que en esa zona haya control popular, haya pruebas rápidas, haya terapia, y con todo eso logramos hacer un cerco comunitario junto con esta cuarentena inteligente y no se hace de manera diseminada, pues imposible en Lima y el Callao. Eso tal vez en otros departamentos que crecen, pero en Lima y Callao particularmente ya tenemos una experiencia negativa para repetir la misma historia. Ahora, las cifras anteriormente de alguna manera estaban un poco controladas, ahora se están, digamos que en todas las regiones en general, yendo hacia arriba. Esa situación de cuarentena estricta tampoco mejoraría, digamos, la situación si se diera ahora. Claro, casualmente en lugares donde tienen menos población, son más manejables, podría funcionar. Por eso cada región tiene que evaluar in situ, incluso el toque de queda. Toque de queda creo que sí es correcto ampliar un poco más, porque la gente evita las reuniones de la noche, sociales, que es otro foco que ha aparecido en estas semanas. Creo que ampliar la cuarentena a más horas en un lugar del Perú permitiría que el contagio en las casas o en las celebraciones disminuya, porque lo que tenemos que hacer son focos. Un foco es la casa mal manejada. Otros son las cuarentenas que ya la gente, como ya solo va a dormir, no hace fiestas. Pero si le restringes las cuarentenas a toque de queda más horas, va a haber menos chance que haya esas reuniones sociales que afectan, contagian más a la población. Correcto. Ahora, doctor, de lo que se trataría de alguna manera en estas cuarentenas focalizadas o en este estudio de cada uno de los focos de contagio, también tendría que ver el muestreo que se hace a las personas que podrían haber sido contagiadas de algún positivo, digamos, la posibilidad de hacer un seguimiento a todas las personas que tuvieron contacto con esa persona, y si para usted ese seguimiento tendría que hacerse con las pruebas rápidas o mejor, o tal vez sería de lo contrario, con las pruebas moleculares para poder tener realmente los diagnósticos correctos y no falsos positivos o falsos negativos, como sucede en el caso de las pruebas rápidas. Idealmente, las moleculares pasé exactamente a los pacientes que tienen los asintomáticos que en primera o 2 semanas estar contagiados. Si tenemos algún problema con la comunicación, claramente vamos a intentar retomar nuevamente la llamada con el doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico. ¿Nos escucha también? Sí, nuevamente. Sí. Lo que te decía es que en el tema de estar un positivo, con las pruebas rápidas, como se hace hoy día, idealmente la molecular permitiría tener más positivos en el campo. Un positivo significa, como los hoteles que hicieron al comienzo, lo aíslas ese positivo durante 14 días, de esa manera no contagia en la casa, no contagia en el barrio, no contagia en el... Correcto.
Sí, la situación del aislamiento de los positivos, lo decía también la ministra de Salud. En principio es muy difícil que una persona que es positiva aislada dentro de su casa logre no contagiar al resto de personas. Y por eso existen estos edificios donde se está buscando que las personas que tienen positivo vayan a pasar la cuarentena, aunque no tengan mayores síntomas, ¿correcto? Porque, Claro, por ejemplo, en la vía Panamericana. Lo importante, el ejemplo que pasó en los hoteles al comienzo con los que vinieron de Europa, recuerdan, ¿qué se hizo? Cuarentenas focalizadas. 14 días se les vigilaba alimentos. Esas cuarentenas se pueden hacer en los locales comunales de muchos distritos que existen a lo largo y ancho del Perú. ¿Quién lo ha hecho en Lima? San Borja. Lo está haciendo Tahuantinsuyo Bajo. Van, detectan al positivo, encuesta, es positivo y se queda en el local comunal. Esa es la estrategia de cercos comunitarios, que es para bajar la cantidad de casos en los próximos meses. Repito, no solamente es para el COVID, sino para la vacunación, para la influenza, para la tuberculosis. Es un enfoque integral que tenemos que reforzar, volver a la comunidad como antes se hacía, que es la única forma de aguantar y resistir esta grave epidemia. Correcto, pero lo que le decía anteriormente con las pruebas rápidas hay un problema, entiendo, que es que muchas veces son falsos negativos o falsos positivos y ya no dan la confianza. Incluso las personas que pueden tener un positivo por prueba rápida no es un diagnóstico de COVID, entonces terminan por no hacer una cuarentena real cuando le sale un positivo y luego no tienen ningún síntoma, por ejemplo. Vale, las pruebas rápidas, las que hace el Estado, tienen baja sensibilidad, correcto. Ya. Tienen algunos otros positivos, tampoco no son malas. Nos han servido para tener el screening de todo el Perú. Aparte son fáciles de realizar en lugares más alejados. La ideal es la molecular para ahora, para vigilar a los positivos que aparecen en la comunidad. Estoy de acuerdo contigo. El tema es que no son fáciles de hacerlo en lugares más alejados. Si se hace en lugares donde haya tecnología, a buena hora, que es lo que recomendamos. Pero tiene que ir junto con el tema de el diagnóstico, laboratorios, que hay solamente 14 sitios en el Perú. Esa es la limitante en la molecular, que es la ideal, y en eso coincidimos con tu informe. Correcto. Y doctor, ¿cuál es de alguna forma la salida? Porque los contagios van en aumento, los números de positivos a diario van en aumento, la cifra de fallecidos de la misma manera. ¿Cuál es la salida si no es una cuarentena estricta? ¿Qué es lo que se debe hacer más allá de estas cuarentenas focalizadas? En recomendación a cada una de las personas que tal vez no están teniendo los cuidados necesarios. Mira, primero que la gente se trate en los centros y postes de salud, que son 9.000 centros y postes. ¿Y qué cosas tratar? Tengo síntoma de COVID inicial, me tomo mis medicinas que hay en el primer nivel. Además, al estar positivo, ya a mi familia lo hacen las pruebas, sea la rápida molecular, y lo aislamos. O sea, el concepto es resistir y controlar en los centros y postas que hay en todo el Perú. De esa manera, los millones que circulan en el Perú dejan de contagiar a unos millones y de esa manera logramos detener, atenuar. Es imposible controlarlo en la condición actual de crecimiento. Pero si hacemos el control llamado comunitario, integral, servicios, medicinas, comedores populares, agentes comunitarios, médicos, enfermeras, colegios, logramos por lo menos atenuar. Eso se ha hecho en el cólera, se ha hecho en el dengue, se ha hecho en el ébola. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que cambiar de estrategia. El enfoque hospitalario no sirve para detener la pandemia. Correcto. Y del dióxido de cloro, ¿qué nos puede decir a estas alturas? Insisten con que el dióxido de cloro es una salida en muchos países y se está tratando a algunos enfermos de COVID-19. ¿Qué es lo que nos dice usted sobre este tema? Yo soy docente universitario de Cayetano Heredia y soy científico. Hemos dicho, esta medicina que es un blanqueador es para blanquear como un desinfectante. No ha sido probada para fines humanos, por lo tanto, si no hay ninguna evidencia científica, por favor, no lo usen porque puede ser tóxico. Tenemos ya casos reportados del esófago, del estómago, del pulmón. Es una medicina que no ha sido aprobada para fines humanos y el Colegio Médico respalda la posición de la DGMIT, igual que el Comité Experto. Tengan cuidado. Una medicina que puede ser daño, mejor no lo usen, y no hay indicación para uso humano, por lo tanto el Colegio Médico no lo recomienda.
Correcto. Doctor Maguiña, para terminar solamente, hay una polémica en torno a la Liga 1 del fútbol, al reinicio de las actividades deportivas. Usted es ciertamente flexible con la cuarentena en el punto en el que estamos actualmente, después de 5 meses de iniciada la crisis del COVID en nuestro país. ¿Qué es lo que opina de lo que está ocurriendo en torno a estos partidos, a lo que sucedió el viernes y a la respuesta que ha habido de suspender mientras tanto, durante unas fechas, pese a las conversaciones, la Liga 1? Por unos desadaptados que ya conocemos, no podemos prohibir una cosa que es importante para el relax de la comunidad. Creo que superado ese impasse de los barristas, que estos son como unos delincuentes, creo que no por ellos se sacrifica la distracción del pueblo. En mi opinión debería continuar, pero prohibiendo ese tipo de espectáculos de las barras o congregaciones, y que se haga esteo cerrado, se televise y se goce una cosa que es la parte más importante para el relax de la población. Correcto, entonces que se reinicien las actividades deportivas y ciertamente más cuidado con las personas que puedan acercarse en los encuentros de que, así es. Que finalmente está en las manos de la policía, está en las manos de cuidar la seguridad primero del espectáculo, de la familia y los poderes que tanto sacrificio ahora hacen encerrados en hoteles. Listo, solamente para cerrar, doctor Maguiña, ¿cuándo cree usted que de alguna manera baje esta ola de la que estamos siendo testigos todos los peruanos de contagios en nuestro país? En la medida que la población resista en estos 2 meses, yo calculo agosto y septiembre, que son los más difíciles, ojalá que no haya una tercera ola. Yo entiendo que para diciembre debemos estar en una fase ya de control. Repito, eso es en base a la evidencia de otros países. Creo que para diciembre va a ser un mes ya de tranquilidad. Tenemos todavía para rato, lo dijimos, como una maratón. Estamos en la mitad de la maratón y no hay que bajar la guardia, por lo tanto, si bajamos la guardia, tenemos para rato. Y por su experiencia y las conversaciones que están teniendo los expertos, ¿una vacuna sería posible en nuestro país para cuándo? Hay buenas noticias, pero hay que ser realistas. Las vacunas no es que aparecen en 6 meses y comenzamos a distribuir así nomás. Miren, en encuestas de Estados Unidos hay 30% que no quiere vacunarse. Fíjate, hay gente que le tiene la vacuna con un temor natural. Yo diría, creo que para el primer semestre del próximo año vamos a tener la vacuna, ojalá a nivel mundial. Los grandes países no se queden con los mejorcitos. Siempre los grandes países se quedan con los medicamentos y las vacunas y dejan la sobra para el resto. Ojalá que eso, el Comité Antivacunas logre cambiar el objetivo y negociemos desde ahora, por lo menos para los grupos de riesgo sería lo más importante. Calculo para el próximo año, el primer semestre del próximo año. De acuerdo, doctor Maguiña. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros.